¿Por qué jugar el nuevo mazo de Persian X del equipo Rocket? Bueno, sorprende al rival. Quédate a ver el video. ¡Hey! ¿Qué rollo, bandita? Bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión les traigo un mazo verdaderamente interesante. No es nada más ni menos que Persian X del equipo Rocket. Claro que sí. Un mazo que no te va a llevar a competiciones altas, pero sí te vas a divertir bastante y sobre todo vas a sorprender al rival. Si tienes suerte, vas a salir ganón contra mazos como Dragapult, como Charizard, como Griffnar, los mazos competitivos del meta actual. Y dime tú, ¿ya probaste ese mazo de Persian X? Déjenlo en los comentarios. ¿Qué hace tan especial este mazo? Simplemente el ataque del Persian X del equipo Rocket, que puedes ver las primeras 10 cartas del mazo de tu rival, elegir un Poké entre ellas y utilizar uno de los ataques de este Poké. Regularmente los mazos tienen Pokés de soporte como ese Ursaluna que pega 240, como ese Fezandipiti que puedes pegar hasta 100 en banca, o Pokémon X Evolución como ese Charizard que pega 180, como ese Dragapult que pega 260 de contadores en banca, o como ese Griffnar que pega 180 y 30 en banca. Si tienes suerte, vas a poder utilizar los ataques del rival para poder deshacerte de los Pokés enemigos. Una de las ventajas más importantes es que solo es fase 1. Primer turno bajas y al segundo turno tuyo vas a poder evolucionar rápidamente. También su ataque solo requiere de 2 energías, pero como es un arquetipo del equipo Rocket, él tiene su propia energía doble con la que vas a poder pegar rápidamente. Verdaderamente sorprendente y rápido este mazo. Y bien, vamos a las cartas clave de este mazo. Principalmente traemos al Persian X del equipo Rocket. Ya te comenté su ataque. Muestra las primeras 10 cartas del mazo de tu rival. Puedes elegir un ataque de algún Pokémon que encuentres entre ellas y usarlo como este ataque. Por si en algún punto se te empieza a complicar la partida, sobre todo contra Pokémon básicos de 60, 70 u 80 de salud, tenemos el ataque 2, que es Cuchillada Cruel con 140 puntos de daño. Y algunos soportes Pokémon traemos a este Speadup, sobre todo porque él se carga solito y puede llegar a pegar con debilidad a esos Charizards y a esos Griffnar. También traemos como soporte para proteger a los Pokés en banca a este Articuno del equipo Rocket. Se evitan todos los efectos de los ataques usados por el Pokémon de tu rival infligidos a tu Pokémon del equipo Rocket básicos. Importante, solo los básicos. Y una carta verdaderamente sorprendente es este Mimikyu del equipo Rocket, que con 2 energías va a poder elegir un ataque del Pokémon teracristalizado activo del rival y usarlo. Tienes ahí enfrente un Dragapult X. Fácilmente vas a poder replicar ese ataque y poder poner los contadores en banca. Una verdadera bestia este Mimikyu. Y de ahí en más traemos algunos soportes que nos van a ayudar a poder setearnos rápidamente, como lo es los Pocochos, las Nidoval, las Ultraval. Traemos también arquetipo del equipo Rocket que son muy buenas. Por ejemplo, traemos Atenea del equipo Rocket para robar cartas. Traemos Atlas del equipo Rocket para robar cartas y quitarle cartas al rival. Traemos a este Giovanni que funciona como un boss order. Y traemos a Proton del equipo Rocket para poder salir con esos Mute en banca y poder evolucionarlos. No pueden faltar las energías del equipo Rocket, que va a ser nuestro motor de ataque. También las energías básicas
planta para poder darle comidita a este Speed. Un mazo verdaderamente consistente y bueno para poder divertirte un rato. Es importante que sepas que este no es un mazo competitivo, ya que al depender de las cartas de tu rival no tienes el control total de lo que puede pasar. A grandes rasgos, el funcionamiento de este mazo es poder atacar con los ataques de los pokés de tu rival. Traemos a estos Speedos para poder rematar a los pokés que le hagamos daño. Todo depende mucho de la suerte que tengas y qué poké setees a la hora de atacar con ese Persian, porque suele suceder que atacas con 20, 30 puntos y pues esto no es favorable. No hay mucho que agregar en este mazo, esa es su estrategia, poder atacar con el Persian X y rematar con esos Speedos. Vamos a la partida para ver el funcionamiento de este mazo en la acción. Ok bandita, ya estamos aquí en la partidona para ver qué tal el funcionamiento de este mazo. Salimos con los Meowth para poder evolucionar en el siguiente turno a los Persian. Ya tengo aquí cositas interesantes que van a ayudarme a poder atacar en el siguiente turno. Vemos que el rival sale con un Dragapult, entonces nos va a ayudar bastante poder tener esa suerte de setear al Dragapult dentro de las 10 cartas del ataque para poder hacer 200 y 60 en banca. Pongo aquí la energía doble y voy por algunas más para, si en el siguiente turno las puedo tirar, poder evolucionar a ese Speed-Off y poder recuperarlas con su habilidad. Aquí el rival va a salir con su Budew, que va a impedir que nosotros utilicemos los objetos. Ok, perfecto. Vamos al siguiente turno. Y te pongo energía por si se nos llega a complicar aquí poder atacar con el segundo ataque del Persian. Pero todo sale bien. Salimos con la evolución. Y vamos a ver. Aquí la estuve pensando. Dije, bueno, voy a atacar y voy a arriesgarme para poder atacar con ese primer ataque. Salimos bien porque ese Fezan me va a permitir atacarle a ese Drepi que tiene una energía. Entonces todo perfecto aquí. Nos deshacemos del Drepi con energía y robamos una carta de premio. Él evoluciona y va a utilizar la habilidad para ver cuál carta robar, ¿no? Utiliza la Ultra. Seguramente va a evolucionar a su Drepi. Utilizar habilidad nuevamente. Ok, investigación. Pocochos. Utiliza habilidad. Aquí es importante que tomes en cuenta que si tienes pokés básicos en la banca, puedas traerte a ese Articuno para que el rival no pueda atacar o no pueda ponerle contadores a tus pokés en banca básicos. Todo está perfecto aquí. Y pues voy por el Articuno para proteger a mis pokés en banca. El rival lo sabe. ¿O no? No lo sé. Digo, me ha topado muchas veces con rivales que no detectan bien la parte de la jugabilidad. Del efecto del poke y pues terminan regándola, ¿no? Es importante que tú sí por lo menos te detengas un minuto antes de realizar el ataque para ver qué efectos tienen las cartas. Ok, evoluciona a su Traga y me va a pegar únicamente con 200. Él aquí, ok, él sabe que con esto ya no me puede
Él aquí pudo haberme puesto los contadores en los Persian. No lo hizo. Aquí un error. Bien, ya puedo utilizar objetos. Y lo único que voy a hacer es distribuir la energía a mi Persian en banca por cualquier cosita, ¿no? Únicamente traemos 4 energías dobles, que son las permitidas. Bien. El Mimikyu aún no lo voy a bajar porque él ya sabe que es un Poké potencialmente peligroso. Entonces, si lo bajo, se puede deshacer de él rápidamente. Lo voy a mantener guardado para cuando lo necesite. Aquí nada más evoluciono y ya puedo tirar cartitas de energía para utilizar simplemente la habilidad de este Speedo y ya setearme, ¿no? De poco a poco. Lamentablemente no pude recuperar a ese Articuno para poderlo poner en banca, pero aquí no importa si se deshace de ese Mew, de ese Meowth, es un solo Poké, no hay problema. Bien, aquí tengo varias opciones. Obviamente pego con ese Ursaluna, que es el que hace mayor daño, pero la desventaja es que también aplica los efectos de ataque de cada Poké. En este caso, Ursaluna no puede atacar en el siguiente turno y efectivamente yo no voy a poder atacar con este Poké en el siguiente turno. Ok, evoluciona y evoluciona nuevamente a su Traga. Utiliza a la profesora. Y nos va a atacar. Veamos, por ahora no nos puede debilitar. Él decide poner contadores en el Persian que tengo en la banca. Voy por Atenea para poder robar más cartas. Y afortunadamente también nos sale el estadio para seguir robando más cartas. Retiro y pongo como activo. Aquí le pongo energía al que no tiene ningún detalle de contadores para en el siguiente turno poder atacar con él. Veamos qué nos sale. Otra vez ese Ursaluna. Y es una de las desventajas, ¿no? Que estamos muy a la suerte de lo que podamos tener aquí. Incluso una de las cosas con la que yo contrarresté este mazo es bajar a la mayoría de pokés posibles que tengan un ataque bestial. Por ejemplo, los pokés que tienen de soporte, como este Ursaluna, como el Pesan, como el Latias X, ¿no? También tratar de bajar todos esos pokés para que el rival no pueda pegarte, para que no pueda pegarte con gran daño, ¿no? Y dejar solo los pokés que no tienen gran consistencia en el ataque. No le salió energía, entonces nos pega con 70. Y aquí salimos muy bien porque vamos a poder atacar con nuestro Persian que sí está cargado y el que tiene 0 daño. Aquí vamos a ver qué Poké nos sale, ¿no? ¿Con qué atacamos? Ok. Bien, aquí vamos a atacar con 200 de Latias. Y desafortunadamente también Latias tiene un efecto que es no poder atacar en el siguiente turno. Pero está bien, tenemos al objeto del equipo Rocket para poder ir por alguna carta que requiramos.
Aquí el rival justamente ya se dio cuenta de eso, que ese Latias pues es un problema, ¿no? Ok, ya no tenemos al Giovanni para poder hacer el boss. Utilizo la Atenea. Y aquí estaba pensando qué hacer con el Mimikyu, pero ya es bastante obvio, ¿no? Ataco con el Mimikyu. Utilizo el ataque del Teracristal que tengo enfrente y le pongo contadores al Fesan y al Budew para llevarme 3 cartas de premio y así pues ganar la partida. 3 y 1 serían las 3 cartas de premio que necesito y de esta manera pues nos llevamos esa partida. Afortunadamente salimos bien. Algunos aspectos relevantes a considerar sobre este mazo es que, como pudiste ver en la partida, salimos con suerte, pero hay ciertos mazos que requieren de una estrategia en concreto que no puedes replicar. Entonces, si es una de las situaciones, pues vas a vértelas difícil. Te recuerdo que la lista del mazo te la voy a dejar en la descripción del video para que tú puedas probar el mazo y me digas qué tal te funcionó. Sin más, me despido de este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.